Rey de reyes, mi Señor, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, aleluya. Las Sagradas Escrituras nos hablan de ovejas y cabritos. Nos hablan de árboles buenos y árboles malos. Nos hablan del trigo y la cizaña. Nos hablan de vasos de honra y vasos de deshonra. Nos hablan de hijos de Dios y hijos del diablo. Esto es una imagen fuerte, ¿cierto? Esto es lo que vamos a estar mirando en el día de hoy, hermanos. Recuerdo, hermanos, hace algunos años, en Colombia, mi padre nos llevó a vivir a un pueblo muy bonito, muy tranquilo este lugar. Un lugar con 30.000, 40.000 habitantes. Un lugar tranquilo. Resulta, hermanos, que sucede algo que conmovió este pueblo grandemente. Y es que un hijo mata a su padre y a su madre. ¿Y cuál es el motivo de esto? El hijo quería un carro y el padre amaba a su hijo y el padre le dijo: yo le voy a dar su carro. Pero la madre le dijo: no le dé nada. Y el hijo se empieza a llenar de rencor y de odio en contra de su madre y empieza a planear la muerte solamente de su madre porque no le quiso dar el auto. Ya planeado todo, llegan los tipos a la casa, matan a la mamá y el papá de la impresión muere, le da un infarto, también lo mata. Pero acá no termina la historia. Cogen a este tipo, Felipe se llama, lo meten a la cárcel y desde la cárcel manda a matar a sus hermanos. Un hombre totalmente endemoniado, hijo del diablo. ¿Qué tenía este varón en su mente? ¿Qué tenía este varón en su corazón para mandar a matar a sus padres y a uno de sus hermanos? Esto efectivamente conmovió a este pueblo, que era tan tranquilo y un lugar tan agradable para vivir. Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis, hermanos, nos muestra tres aspectos muy importantes. Nos presenta a Dios, Génesis nos presenta a Dios como el creador. Génesis nos presenta la creación y mayormente al hombre en rebeldía contra Dios. Y Génesis nos presenta a Dios como el Redentor. Hace 8 días, hermanos, escuchábamos a nuestro hermano Eliezer que hablaba acerca de la esperanza. Génesis nos presenta esperanza. Yo quiero, hermanos, que nos introduzcamos un poco en la historia. Génesis, escrita por Moisés,
aproximadamente en el año 1440 y 1410. Y empieza Dios con una bella historia de su creación. Y empieza Dios a relatarle a Moisés su bella historia, su creación. Muestra el pecado de Adán y Eva. Y en Génesis 3:15 muestra las consecuencias de este pecado en el huerto del Edén. Las consecuencias que iba a tener este pecado las vemos acá en Génesis 3:15. Yo quiero, hermanos, que nos introduzcamos un poco en la historia y que me pongan un poco de atención, porque es importante saber todas estas descendencias y saber todos estos géneros. Y yo quiero que nos introduzcamos un poco, hermanos. La palabra nos dice que pondré enemistad. La palabra enemistad en el diccionario Larousse dice que es odio entre dos o más personas. Y vemos otra palabra muy importante: y pondré enemistad. Esto es una consecuencia que ellos iban a vivir, estas dos simientes. Una consecuencia, una lucha no bélica, sino épica, durante todo el trayecto de la historia. Y esto lo hemos visto hasta el día de hoy, esa guerra de esas dos simientes. Pero ¿de dónde salen? ¿Cuál es la simiente buena y cuál es la simiente mala? Vamos a mirar, hermanos. Dice: entre ti y la mujer, entre ti, la serpiente. De la serpiente, Caín. Hay un trayecto muy largo de una generación demasiado extensa hasta Lamec. Dice: esta es la simiente mala, de Caín hasta Lamec. En Lamec para esta simiente, porque llega el diluvio. Luego del diluvio vemos a Noé. Noé tiene 3 hijos: Can, Sem y Jafet. Can, hijo menor, tiene a Canaán. Y de Canaán salen todos estos pueblos que se constituyen enemigos número 1 del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Cuáles son estos pueblos? Los jebuseos, los amorreos, los araceos y otra cantidad más. Sale Ismael, hijo de Abraham. De Ismael salen los asirios, que hoy en día se conocen como los árabes. ¿Y quiénes fueron los asirios en el pueblo de Dios? Una gran oposición. Cuando empezamos a escuchar estos nombres, hermanos, empiezan a retumbar nuestros oídos. Caín, Lamec, Can, Canaán, los pueblos jebuseo, amorreo, gergeseo, empiezan a retumbar porque sabemos históricamente que han sido malos. Pero cuando vemos la simiente de la mujer, ya no retumba tanto nuestro oído, porque son personajes que vemos a través de la historia que han sido buenos, nos han dejado buena enseñanza. ¿Y cuáles son esos personajes? Son Sem, Noé, Sem, Abraham, Isaac,
Jacob, de Jacob sale Judá. Y sabemos que de la tribu de Judá sale Cristo. Ya no se siente tan perturbador estos nombres, se siente más tranquilo. Durante toda la historia, hermanos, como les decía ahorita, ha habido una gran batalla entre el pueblo de Dios, esa simiente de la serpiente y esa simiente de la mujer. Satanás no ha querido que esto hasta el día de hoy se haya logrado, y vemos un gran impedimento durante toda la historia. Llegamos a la época de Jesús, donde Jesús le dice a los judíos de aquella época: hijos del diablo. Esto lo vemos en Juan 8:44. Quiero que me acompañen, hermanos, a Juan 8:44. Dice: y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Qué pasaba, hermanos? Estos judíos, estos hijos del diablo, querían matar a Jesús. Jesús, ¿cómo los declara? Hijos del diablo. Vemos un caso también muy particular en Hechos 13:10, donde Pablo le dice a aquel mago Elimás: hijo del diablo. Quiero que lo miremos, hermanos. Hechos capítulo 13, versículo 10. Voy a leer desde el 8, hermanos. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Vemos también otro caso muy particular, hermanos, donde Juan, hablándole a la iglesia, hablándole a sus hermanos, les da una advertencia. Quiero que miremos en Juan, primera de Juan 3:10. Vemos acá en primera de Juan 3:10 una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué vemos acá, hermanos? ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que Jesús, a través de la historia, nos ha mandado a cada uno de sus hijos, a esa simiente de la mujer? ¿A qué nos ha mandado? A que nos amemos los unos con los otros, a que estemos en comunión
los unos con los otros. La palabra nos enseña que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos. Y eso no es nuevo, hermanos. Durante toda la historia hemos visto también ese crecimiento del trigo y la cizaña en las iglesias. Y a raíz de eso, tristemente, se han destruido iglesias porque ha podido más la cizaña que el mismo trigo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, hermanos? ¿Por qué el enemigo a la fecha sigue en esa batalla y aún sigue ganando? Porque nos hemos descuidado en nuestras oraciones, en nuestra comunión, en nuestra hermandad, en ser diligentes ante las cosas de Dios. Y no tenemos la capacidad, tristemente, de discernir quiénes son esos hijos del diablo, porque se introducen en la iglesia y hacen daño a la iglesia. A través de la historia, hermanos, hemos visto grandes emperadores que han hecho daño a la iglesia. Vemos a Nicete y su hijo Herodes. Un caso particular, el martirio de Policarpo, un hombre de 86 años, totalmente martirizado, quemado vivo y muerto a espada. Opositores de la iglesia, hombres malos. Vemos a Antonio Pío en el año 86, año 161, hombres malos, opositores de la iglesia, hijos del diablo, perseguidores del cristianismo. Tertuliano declaró, un perseguidor de la iglesia, dice: las asambleas paganas tienen todos sus circos donde están prestos para gritar con alegría: muerte para la tercera clase. ¿Y quién es esa tercera clase, hermanos? Los cristianos. Era esa tercera clase. Nerón, otro opositor, otro hijo del diablo, se alzó grandemente contra la iglesia. ¿Cómo martirizaba a los cristianos? Los empalaba, los ponían vivos en toda la entrada de su palacio y los quemaban con cera, vivos, opositores, hermanos, de la iglesia, hijos del diablo. Diocleciano emitió la declaración real donde dice: destruye todo lo que es cristiano. Quien se encuentre con cualquier escrito o artículo cristiano relacionado con esta fe perderá todos sus derechos civiles y se condenarán todas sus propiedades. He ido pasando unas imágenes, hermanos, de homicidas. Este tipo, Pedro Alonso, el monstruo de los Andes, también conocido como el monstruo de los Andes, es un asesino en serie colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador
y Perú. El doctor de la muerte, Harold Fredericks, fue un médico británico acusado de matar a 218 de sus pacientes. Es conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. Sus creencias y sus tradiciones. Muchos conocen esta imagen y muchos alcanzaron a ver este video. Algo fuerte, algo impactante para nuestras vidas. Cuentan, hermanos, este grupo llega a una aldea y cogen toda una familia delante de todo el pueblo y empiezan a martirizarlos a cada uno. Había madre, padre, hijo e hija. A cada uno de ellos empiezan a matarlos de una forma cruel y despiadada. La última que quedó viva era su hija como de 8 años. Le dijeron a la niña, niegue su fe. Y la niña les contesta, no, porque no quiero ser como ustedes, asesinos, malos. Muchas veces, hermanos, cuando nos paramos en el púlpito, todos estamos esperando un mensaje de fe, de esperanza, de alegría. Pero estos temas poco se tocan en las iglesias, hermanos. ¿Por qué? Si esto es una advertencia, si la simiente de la serpiente sigue vigente, ¿por qué no tocar estos temas, hermanos? ¿Cómo qué? Como una advertencia para los hijos de Dios, de que debe de haber cuidado, debemos de estar diligentes en todo momento. Yo quiero que me acompañen, hermanos, Juan 15:16. Juan 15:16 dice. Ahorita el hermano en la clase hablaba acerca de esto. Y dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Si nosotros somos ese fruto, esa simiente buena, la palabra nos dice, Él nos escogió, Él nos eligió para que llevemos fruto bueno, fruto positivo, fruto de crecimiento, fruto de hermandad, fruto de amor. Y vuestro fruto permanezca. Esto tenemos que meditarlo muy bien, hermanos. Este fruto, cuando nosotros lo transmitamos,
que permanezca en las personas, que den ese fruto igual, que nos distingamos entre esos hijos de luz y esos hijos del diablo. Que la gente diga, ahí va un buen cristiano, ahí va un verdadero cristiano, este es un buen cristiano. No que digan, este es un hipócrita, este es un falso, este es un murmurador, hijo del diablo. Tristemente, hermanos, hay un desenfoque en nuestras vidas, en la vida espiritual. Y no damos buen testimonio y le damos a hablar a las personas de que no somos hijos de luz, de que somos hijos del diablo por nuestro testimonio. Por nuestra poca dedicación y por nuestra poca constancia para las cosas de Dios. Hoy, hermanos, este mensaje no es un mensaje de felicidad. Esto es lo que esperamos domingo tras domingo. Mensaje de felicidad, mensaje de esperanza. Esto es un mensaje de reflexión, hermanos, para que pensemos cómo están nuestras vidas, cómo estamos con la iglesia, cómo estamos con nuestros hermanos. Y si verdaderamente nos constituimos hijos de Dios, somos constituidos de esa simiente de la mujer, somos constituidos herederos, o somos de esta simiente. Porque la palabra nos enseña y dice, donde nos habla acerca de la cizaña y el trigo, nos habla de los vasos de honra, vasos de deshonra, hijos de Dios, hijos del diablo. Esta mañana, hermanos, cuando durante esta semana estuve analizando y mirando cómo iba a desarrollar este tema, y me daba mucha dificultad, es más, anoche no dormí. Eso fue como un paseo. Cuando ustedes programan un paseo de mucho tiempo de antelación y que ustedes quieren ir a ese lugar, ustedes no duermen. Eso mismo me pasó anoche. ¿Por qué, hermanos? Porque el pararnos acá, el transmitir un mensaje, tenemos una gran responsabilidad. Y este mensaje es un mensaje reflexivo, hermanos. Es un mensaje para que pensemos y analicemos de qué simiente hemos salido, en qué simiente estamos y cómo están nuestras vidas, hermanos, en el día de hoy. Dios los bendiga.